Capacitamos con pasión, formamos maestros de corazón. Somos el grupo Jean Piaget, guiando con devoción. En cada clase inspiración, el futuro en cada lección. Juntos transformamos con amor y dedicación. Formamos sueños en acción. Somos la nueva generación, iluminando el camino, educando con pasión. Lo vamos a hacer. Hemos escogido un tema un poco arbitrariamente, pero también me indicaron los colegas de Piaget el contexto de que todos ustedes, los que están presentes, son docentes que están inscritos y que van a participar en el concurso de ascenso. No tengo más información, y ustedes me irán comentando en el chat de qué nivel son, de dónde son, pero es lo que yo tengo. En ese sentido, todo lo que yo vaya a hablar, les vaya a decir, lo haré siempre en el marco de lo que establece el Ministerio para el concurso de ascenso. Eh, el tema que vamos a desarrollar, ¿no? Forma parte de uno de los dos componentes que tiene la prueba nacional, que es algo que yo quisiera que ustedes siempre manejaran. La prueba nacional tiene como dos partes. Tiene una en la cual te habla de que ustedes deben conocer los principios pedagógicos fundamentales, los enfoques de los documentos curriculares vigentes, las teorías de aprendizaje y fines y principios de la educación peruana. Esto son los mismos, seas de inicial, seas de primaria, seas de secundaria. Eso va a ser lo mismo. No hay una diferencia, digamos, en alguno de ellos. Y obviamente hay una parte más específica porque hablan de la didáctica, de nivel, de los conocimientos disciplinares. Lo que vamos a desarrollar es un tema que se encuentra en esta parte, en la parte general. Entonces ahí una segunda premisa que yo asumo, como digo ya en el chat, ustedes me irán comentando, este es que lo que voy a decir, mencionar es válido para todos los niveles y áreas en el caso de secundaria, ¿no? Un elemento también importante a conversarlo, porque a veces con los colegas de Piaget que he trabajado eso, es de que esta no es una estrategia formativa regular, es decir, no es como llamaríamos normalmente una capacitación, ¿no? ¿Por qué? Y eso sí quiero dejarlo claro. La educación es una ciencia social, ¿no? Y como tal, como ciencia social, todos nosotros podríamos tener distintos puntos de vista, visiones y concepciones sobre distintos conceptos pedagógicos. Y eso sería válido. Es más, hasta se anima en los talleres con los profesores a que cada uno exprese su punto de vista. Pero, en este caso estamos hablando de la preparación para un examen. Entonces, ahí sí desaparecen los puntos de vista o los pareceres o los yo creo, y está la respuesta correcta que el ministerio siempre va a esperar de nosotros, ¿no? Pero esa respuesta correcta no va a ser arbitraria, no va a ser lo que se nos ocurre, sino es lo que está establecido en el currículum nacional, que es válido para todos, y en sus respectivos programas curriculares. ¿Ya? Ese es otro elemento que caracteriza este webinar, ¿no? Es, si bien es cierto, yo voy a fomentar la discusión, la opinión, que aquí en el chat ustedes pongan distintos puntos de vista. Obviamente, finalmente, para efectos del examen, hay solo una respuesta correcta, hay solo una, una respuesta que se tiene que acertar o que marcar.
esto que se ha hablado de estas dos partes generales del examen de la prueba nacional se refleja en esta parte. Todos ustedes, imagino yo, han revisado sus temarios, cada uno tiene un temario, pero esta parte, principios, teorías y enfoques vinculados a la práctica pedagógica, es la misma en inicial, primaria o secundaria. Y de aquí, donde en coordinación con los colegas de Piaget, se ha decidido que voy a trabajar lo que se llama teorías de aprendizaje, que abarca hablar de aprendizaje significativo, de recojo y activación de saberes previos y de conflicto o disonancia cognitiva, ¿no? Bajo ese gorro vamos a trabajar estas dos horas que tenemos, ¿no? Este seminario. Lo otro es que vamos a usar una hoja de trabajo que imagino los colegas de Piaget les han hecho llegar, una hoja de trabajo que está relacionada a preguntas que el ministerio ha liberado y que yo he, digamos, seleccionado, curado, ¿no? Para este seminario virtual, ¿no? Ninguna de esas preguntas ha sido inventada por mí. Esas preguntas son las que el ministerio ha propuesto en evaluaciones anteriores y la respuesta correcta es también la que el ministerio ha indicado en esas evaluaciones. Y lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con ustedes acerca de que marquen, disculpen, la respuesta correcta y justifiquen por qué la es, así como también conversar por qué las otras no lo son. Esa es más o menos la metodología. ¿Ya? Vamos a trabajar de esa manera. Lo primero es que toda esta parte estaría reflejada en cierta manera, estoy dejando de compartir por si acaso, en el capítulo 6 del Currículum Nacional. Ese capítulo habla acerca de eh, eh, de cómo se tiene que desarrollar una competencia, ¿no? Y nos da un conjunto, un paquete de indicaciones. Si estuviéramos de manera presencial, yo les daría el- eh, ese capítulo y les pediría que elaboren una ayuda visual. Ahora lo que vamos a hacer es recordar, considerando que ustedes son profesores nombrados, lo que dice ese capítulo. Voy a compartir con ustedes unos videos, que son los videos que tenía Pérez Educa cuando presentó el currículum nacional, que resume ese capítulo. Luego comentaremos algunos aspectos de lo mismo y desarrollaremos preguntas y vamos a ir mezclando. Esa va a ser nuestra dinámica. Entonces vamos a ver acá, comparto. Cualquier duda, siempre ustedes pueden ponerla en el chat, cualquier consulta que ustedes tengan. Vamos a poner esta en estéreo para que lo puedan escuchar. Van a ser dos videos, ¿ya? Y lo que hizo para el videoclip. Ya está. De acuerdo a las necesidades de aprendizaje identificadas, el docente debe diseñar y organizar situaciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Esta situación debe ser significativa, es decir, debe despertar el interés de los estudiantes y motivarlos a actuar para responder. Se le denomina significativa porque les plantea un reto relacionado con algo que les es conocido y próximo, con algo que les concierne y les interesa. Es así que pueden conectar espontáneamente sus saberes previos con la nueva situación. Posibilita que ellos pongan en juego sus competencias e incluso avanzar hasta niveles de desarrollo mayor al que ya tenían. Por eso, es necesario que tengan la oportunidad de afrontar continuamente situaciones retadoras, reales o también simuladas, pero factibles de producirse en la realidad. ¿De dónde extraer ideas de situaciones significativas? Pues de hechos, experiencias y circunstancias de la vida diaria de los estudiantes. Situaciones en las que se sientan personalmente involucrados y que tengan un significado especial para ellos.
Los estudiantes se comprometen más en la respuesta a una situación significativa si tienen claro qué se busca, qué se hará, cómo y para qué. Más aún, si conocen los criterios a través de los cuales se evaluarán sus tareas y si participan de la planificación de la actividad. Partir de lo que el estudiante ya sabe, conocimientos, representaciones, vivencias, creencias, emociones, habilidades, consiste en recuperar y activar este saber a través de las preguntas o tareas. Estos saberes previos son determinantes y se constituyen en la base del nuevo aprendizaje. Mientras más relaciones con sentido establezcan los estudiantes entre sus saberes previos y los nuevos aprendizajes, más significativas serán estas adquisiciones. Se genera el conflicto cognitivo en el aula cuando una idea, una información o un comportamiento contradice y discute las creencias de los estudiantes. Se produce entonces una desarmonía en el sistema de creencias de la persona. Esta desarmonía logra impulsar a las personas a la acción cuando toca sus intereses. Luego se sienten motivadas a poner en juego sus diversas capacidades en búsqueda de una respuesta. Vamos a ver inmediatamente el siguiente video para luego comentarlo. En todo proceso de desarrollo de competencias, Aprender y hacer son dos caras de la misma moneda. se trata de situarse en contextos reales o simulados, poniendo en juego los propios conocimientos y habilidades, reflexionando la experiencia, indagando, reuniendo información, discutiendo posibilidades y ensayando soluciones. Es en la acción que surgen en la mente de los estudiantes diversas interrogantes, la necesidad de conocer más, de informarse, de indagar. El trabajo cooperativo es el que permite realizar ciertas tareas a través de la colaboración, aprendiendo unos de otros. Esto supone poder avanzar del trabajo grupal espontáneo, donde puede haber muchos desacuerdos y baja productividad, a un trabajo en equipo, donde sí se observe cooperación entre sus miembros, complementariedad en los roles que asumen y capacidad para autorregularse. Por eso, el trabajo cooperativo es vital para el desarrollo de competencias. El pensamiento complejo supone aprender a ver el mundo no como una entidad fragmentada, sino como un sistema interrelacionado cuyas partes se vinculan entre sí de diferentes maneras. Precisamente, el desarrollo de competencias requiere analizar cada situación relacionando sus distintas características a fin de poder explicarla. Requiere asimismo la complementariedad entre las distintas áreas curriculares. Construir un conocimiento nuevo va más allá de poseer un determinado saber. Supone poder transferirlo y aplicarlo de manera pertinente en situaciones nuevas para crear una respuesta original. Es por eso que los conocimientos en particular necesitan aprenderse indagando, produciendo y analizando información, motivados por la necesidad de dar respuesta a un desafío. Para un maestro, el error no debiera ser solo una señal de confusión o deficiencia en el aprendizaje. Puede ser más bien una oportunidad. Esto se logra cuando en vez de corregir, posibilitamos la reflexión en el estudiante y la revisión de la tarea realizada. Para eso, nos valemos del diálogo, como hizo Samuel, y revisamos todo el proceso para detectar cómo es que llegamos al error. De esta manera, si el diálogo ha sido bien llevado, los propios estudiantes descubrirán por sí mismos por qué se equivocaron y qué deben corregir, y rectificarán no por obediencia a su maestro, sino por propia convicción.
La mediación supone acompañar al estudiante desde su nivel actual de posibilidades hacia un nivel superior, hasta que llegue el momento en que el estudiante pueda hacerlo mejor sin ayuda. La mediación exige al docente una conducción cuidadosa, respetuosa, atinada, una observación atenta al desempeño de sus estudiantes. Le exige también la capacidad de proponer tareas retadoras que le vayan presentando distintos niveles de dificultad. Bien, ¿por qué hemos visto ello? ¿Qué relación tiene con eh, los, qué relación tiene con las teorías de aprendizaje? Si ustedes ven, o recuerdan lo que acabamos de ver, ¿no? Eh, estas Este proceso con el cual se desarrollan las competencias están inmersos de un conjunto de las teorías de aprendizaje, la recuperación de saberes previos, el conflicto cognitivo, el aprender haciendo. Vamos a ir aclarando cada una de ellas y ilustrándolas con preguntas. En general, una teoría de aprendizaje es básicamente una teoría. Las teorías lo que buscan es explicar científicamente algo. Entonces, una teoría de aprendizaje explicará cómo es que las personas aprenden y con eso nosotros los docentes podemos hacer nuestras planificaciones, nuestras unidades didácticas, nuestras sesiones de aprendizaje. Es decir, una teoría de aprendizaje no es una opinión, no es yo creo que los estudiantes aprenden de esta manera, me parece que no, no, no. No. Una teoría de aprendizaje es una explicación científica de cómo las personas aprenden. Ahí ocurre un matiz que es importante siempre resaltar. El constructivismo, que es el enfoque que tiene nuestro currículum nacional, no es propiamente una teoría de aprendizaje, es más una epistemología, un acercamiento filosófico a que el que aprende construye su propio aprendizaje. Sin embargo, a pesar de no ser una teoría de aprendizaje, está sustentada en teorías de aprendizaje. La teoría de aprendizaje significativo que vamos a ver ahora, ¿no? La de Ausubel, en cierta forma la epistemología genética que da lugar a la idea de equilibrio y desequilibrio que sustento del conflicto cognitivo desde el lado de Piaget y del lado de Vygotsky, la teoría sociocultural que nos aporta muchos elementos como el concepto de mediación, de metacognición, de andamiaje. Si vemos el primero, en la teoría de aprendizaje significativo, haciéndolo breve, Ausubel ac- establece esa teoría para explicar cómo las personas aprenden cosas que sean perdurables en el tiempo. Es decir, Ausubel reconoce que hay cosas que aprendemos de memoria, que aprendemos por repetición, ¿no? Pero que esas luego cuando pasa el tiempo salen de nuestro recuerdo. Y establece que para que haya un aprendizaje más perdurable en el tiempo, se tiene que establecer una relación consciente entre la nueva información y la que ya se posee. Y por lo tanto, recoger saberes previos se vuelve fundamental. Ahí está, por ejemplo, un elemento. Entonces, por eso en sus sesiones, cada vez que ustedes empiezan una sesión de aprendizaje, si quieren que sus estudiantes aprendan significativamente, es decir, cosas que perduren en el tiempo, tienen que partir siempre de la recolección y activación de sus saberes previos. Ahí está también ahí la explicación, no digo que ustedes, de por qué hay docentes que enseñan y sus estudiantes no aprenden. Simplemente no hacen ese proceso. Y si tú no haces ese proceso, no vas a establecer un aprendizaje de carácter significativo. Bien. Eh, el aprendizaje significativo forma parte de la teoría de Ausubel en la acuña básicamente para diferenciarla, esto es importante, del aprendizaje mecánico memorístico. Ausubel no niega de que hay cosas que se aprenden de manera memorística, pero él dice que esas cosas que se aprenden de manera memorística son para el momento o para un periodo muy corto y que eventualmente se terminan olvidando. Entonces eso no es lo relevante, no es lo importante, no es lo que se busca en la escuela. Bueno,
no refiere a la escuela propiamente, pero lo que nosotros buscamos en la escuela es información que modifica nuestra estructura cognitiva, ¿no? El otro elemento, no es el único por si acaso, era que para aprender significativamente hay que usar material potencialmente significativo y que hay una decisión consciente y deliberada para aprender. Ese elemento también es importante. Por eso, otra vez, en las sesiones de aprendizaje, sé que lo llamamos de una manera muy simple, muy reduccionista, hablamos de que motivamos en la sesión de aprendizaje, pero eso está referido a generar esa predisposición para aprender. Ahí hay otro elemento de la teoría de aprendizaje que nos explica las acciones que debemos hacer como docentes. Es otra vez, un docente que recupera saberes previos, un docente que genere esa disposición para aprender, va a ser ese docente que logra que sus docentes aprendan. A diferencia del docente que con muy buena intención puede llegar al salón de clase y empieza a dictar, a exponer, a hacer que los estudiantes memoricen y estos no van a aprender, ¿no? Ahí está. Eso es lo que hemos mencionado. Aquí es importante que esto se hace porque desde un enfoque cognitivo, aprender es sinónimo de comprender. Es decir, todos nosotros, por ejemplo, los 30 que están aquí, seguro en algún momento aprendieron el desarrollo del binomio al cuadrado en cuarto de secundaria. A más b al cuadrado. Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Lo puedes decir de memoria, pero probablemente, salvo que seas de matemática, no vas a poder explicar qué es lo que representa, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, uno podría aprender. Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Una semana después, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. Ya sabe historia, no sabe nada, porque simplemente ha repetido lo que se le ha dicho. En un enfoque cognitivo, que es el enfoque que tiene el currículum, aprender es sinónimo de comprender. Entonces, cuando yo comprendo, es cuando aprendo. Y para comprender se tiene que establecer una relación significativa entre lo que se sabe y lo que se va a aprender, tener una predisposición para aprender y usar material potencialmente significativo, ¿no? De esos elementos, si los vemos relacionados al examen, lo que es fácil de evaluar es si tú recuperas o no saberes previos, si sabes qué es un saber previo, si puedes diferenciar un saber previo de otras actividades. Y eso en el examen vienen muchas preguntas y eso es lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, no es que te evalúen la teoría, no es que te pregunten qué es la teoría de aprendizaje significativo, sino su aplicación, ¿no? Su aplicación. Veamos una primera pregunta, para de ahí ir volviendo con la teoría. La pregunta está en la hoja de trabajo. Es una pregunta que le he sacado de lo que el ministerio ha publicado y la lógica que vamos a tener de trabajo es, les doy 3 minutos para que en el chat ustedes mismos me respondan y justifiquen su respuesta. 3 minutos son 8:23, 8:26. ¿Cuál es la respuesta y por qué? 3 minutos. Bien, analicemos mm, la respuesta a esta primera. Es bien general, gracias a los que están contestando. Al inicio de una unidad de aprendizaje, cuyo propósito es que los estudiantes evalúen problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas, la docente desea activar los saberes previos de los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes en relación con el concepto de conflicto socioambiental? Aprovechemos la pregunta para recordar la estructura de los ítems. Los ítems a los cuales ustedes se van a enfrentar son ítems de selección múltiple, es decir, ahí está la respuesta escondida entre A, B y C. Además, la pregunta es de carácter de condición previa, es decir, lo que muy erróneamente llamamos casuística. Eso no es una casuística, es un ítem de condición previa. ¿Por qué es de condición previa? Porque antes de la pregunta, ¿cuál de las siguientes actividades, etcétera? Hay un texto que le da
un contexto, una condición previa que se debe cumplir. Esa condición en este caso es que sea una actividad para activar saberes previos. ¿Cómo marco correctamente? ¿Cómo sé cuál sería la respuesta? La respuesta correcta será aquella en la cual el docente esté haciendo algo en lo cual el estudiante manifiesta lo que ya sabe. Entonces, podrá ser la A, reproducir en el aula una entrevista radial a un investigador sobre los impactos de la deforestación en la Amazonía. Luego pedir a los estudiantes que identifiquen las ideas centrales de la entrevista y que expliquen cuáles son los problemas ambientales mencionados por el entrevistado. No, ¿no es cierto? La A no podría ser, porque no es un saber previo, ¿no? Si los estudiantes identifican las ideas centrales de la entrevista, lo hacen solo cuando escucharon la entrevista radial. Ahí no hay ningún saber previo, porque ellos no sabían eso hasta que escucharon la entrevista. Presentar en el aula un caso resuelto de conflicto socioambiental por el manejo del agua entre dos comunidades campesinas. Luego pedirles a los estudiantes que identifiquen las posiciones de cada comunidad y que describan cómo se resolvió dicho conflicto tampoco es un saber previo, porque los estudiantes tienen que identificar en el caso resuelto las posiciones. Eso no es un saber previo. Y describir cómo se resolvió dicho conflicto tampoco, porque está ahí en ese texto. Obviamente, por eliminación nos queda la C, pero lo interesante hubiera sido que la justifiquemos. ¿Por qué? Porque yo lo digo, es la C. ¿Qué me hace saber que es la respuesta? Noten, miren, proporcionar en el aula diferentes diarios de circulación regional y nacional. Luego, pedir a los estudiantes que seleccionen noticias que ellos consideran que están vinculadas a conflictos socioambientales, que ellos consideran, ojo, un saber previo puede ser erróneo y sigue siendo un saber previo, sigue siendo un saber previo, y que expongan las razones por las que realizaron dicha selección. Estas razones son su saber previo. Entonces, de las tres, la única que está generando activar los saberes previos es la C. La A y la B no hace esa función, no cumplen esa función. Ahí está, muy bien. Creo le han hecho más o menos bien. Ayudaría mucho que justifiquen, porque pónganse a pensar, esta pregunta no va a volver a aparecer en el examen. Haber acertado la respuesta no nos ayuda mucho para aprender, pero sí nos ayuda el comprender por qué es la respuesta correcta. Y sobre eso es lo que quiero incidir. Bien, una más. 3 minutos, 8:30, 8:33. Bien, misma lógica, ¿no es cierto? Es decir, el principio se mantiene igual que en el anterior, porque es lo mismo. Aquí está la pregunta, te dice cuál de las siguientes acciones del docente es adecuada para activar los saberes previos. Sabemos que los saberes previos es lo que el estudiante ya sabe. La condición previa dice que el propósito del docente es, de un docente es activar los saberes previos de los estudiantes acerca de las causas que explican los cambios de la delimitación territorial del Perú en el siglo XX. Y tienes tres opciones. Tenemos que escoger una de ellas. Anulemos las que no son, ¿no? A ver, entregar a los estudiantes un texto en el que se presentan las ideas de dos geógrafos respecto a los cambios de los límites territoriales del Perú. Luego pedirles que reconozcan las perspectivas de cada uno de ellos y que respondan por qué es importante considerar ambas perspectivas, no es un saber previo, ¿no es cierto? Porque los estudiantes no sabían de esas perspectivas hasta leer lo que dicen esos geógrafos. Entregar a los
estudiantes fragmentos del Tratado de Lima, que reincorpora al departamento de Tacna al Perú. Luego pedirles que analicen sus principales cláusulas y que respondan cuáles fueron los principales acuerdos a que se llegó en dicho tratado. Tampoco es un saber previo, porque leen el texto y de ahí analizan cláusulas que responden. No es que se sabían de memoria el texto. En cambio, en la correcta, tiene la misma lógica que la anterior, ¿no? Entregar a los estudiantes mapas del Perú de 1877 y de 1913, luego pedirle que identifiquen las diferencias que muestran estos mapas respecto a los límites del territorio peruano y que respondan por qué creen que existen dichas diferencias. Este por qué creen son sus saberes previos. Otra vez, vuelvo a insistir, el saber previo podría ser erróneo y aún así seguir siendo un saber previo. El saber previo no tiene que ser exacto. Vamos a hacer una pregunta más y ahí le voy a dar espacio para que ustedes formulen alguna pregunta o duda. Una más, esta se extiende hasta acá. Pero lo que te dice es, esta actividad, ¿qué es lo que busca? Generar conflicto cognitivo, activar y recoger saberes previos, promover los que se formulen preguntas de indagación. Analicen la pregunta. Misma lógica, 3 minutos, son las 8:37, 8:40. Bien, se ha puesto a dibujar. Ya, vamos a ver, vamos a borrar para que solo yo pueda dibujar. Este es un tipo de actividad diferente, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, en las dos anteriores te decían cuál de las tres es un saber previo. Y te hacían como un acercamiento más directo. En cambio, en esta no. En esta te dicen qué tipo de actividad es. O sea, como parte de una unidad didáctica que tiene como propósito que los estudiantes describan las propiedades macroscópicas y microscópicas de los principales estados de agregación de la materia. Un docente ha desarrollado diversas actividades. Una de las actividades consistió en que los estudiantes exploren el aula e identifiquen dos objetos que se encuentran en estado sólido, dos en estado líquido y uno en estado gaseoso. Luego el docente les pidió que completen la siguiente tabla. Los objetos que escogieron, acá, ya sus objetos que ya se habían escogido, en qué estado estaban, sólido, líquido o gaseoso, y luego decían por qué afirmaban que esto estaba en sólido, líquido y gaseoso. Y luego la pregunta es, ¿y esto qué busca hacer? Generar conflicto cognitivo, activar y escoger saberes previos, promover que los estudiantes formulen preguntas de indagación. Y obviamente solo hay una posibilidad ahí, ¿no es cierto? Está buscando activar los saberes previos. ¿Cómo lo sé? Porque si él dice en qué se basa para decir que algo está en sólido, líquido y gaseoso, eso es un saber previo, ¿no? Entonces ahí está, una figura distinta. Te han pedido ahora que escojas, que digas por qué es esa actividad de ese carácter. Hagamos una más y les voy a dar para que hagan preguntas. Ya. 3 minutos. 8:42, 8:45. Bien. Bien. Falta un poco que justifiquen, pero creo que vamos en el camino. A ver, la, la pregunta dice: un docente se activar los saberes previos de los estudiantes respecto al concepto de asunto público. Y la pregunta que te hacen ahí directamente es: ¿cuál de las siguientes indicaciones es más pertinente para el propósito planteado por el docente? Entonces acá volvemos a la anterior, en la cual te piden que selecciones de esa actividad, ¿no? ¿Cuál de esas tres actividades
está trabajando lo de saber previo. ¿Cuándo es un saber previo? Cada uno de ustedes debe buscar tres noticias de asuntos públicos en el periódico y explicar en plenaria cuáles fueron los criterios que se utilizó para seleccionarlos. En equipo de tres integrantes deben buscar en la biblioteca definiciones de asunto público y compararlas con los ejemplos propuestos por el docente en clase. O sea, en parejas deben responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de problemas son recurrentes al interior de la escuela y cómo podemos actuar para resolverlos? Siento, viendo las respuestas, no creo que lo tomen a mal, que ha habido algunos errores. Vamos a ver, ¿ya? Primero, la que ninguno de ustedes marcó. Además, no se preocupen, equivocarse forma parte del proceso de aprender. Si te equivocas, lo único que evidencias es que estás aprendiendo, nada más. Y si cometen el error acá, esto lo cometen acá y ya luego no lo vuelven a cometer. Ya. Los equipos de tres integrantes deben buscar en la biblioteca definiciones de asunto público y compararlas con los ejemplos propuestos en clase. No es una actividad de recuperación de saberes previos, porque ellos buscan la definición. Esa no puede ser. Y con lo que han marcado lo han evidenciado, ninguno de ustedes la marcó. Sin embargo, y para eso está el distractor, la C les ha engañado, a por lo menos todos los que ya contestaron. En parejas deben responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de problemas son recurrentes al interior de la escuela? ¿Cómo podemos actuar para resolverlos? Ninguna de las dos son un saber previo. ¿Qué tipo de problemas son recurrentes al interior de la escuela? ¿Qué sucede en tu escuela? ¿Qué sucede en tu casa? Ese no es un saber previo. Estás describiendo la realidad. ¿Cómo podemos actuar para resolverlo? Eso no es un saber previo, es una propuesta. Parece atractiva, es un buen distractor, pero esa no es. En cambio, cada uno debe buscar tres noticias sobre asuntos públicos en el periódico y explicar en plenaria cuáles fueron los criterios que se utilizó para seleccionarlos. Ese es un saber previo. Es más, repasemos. Esa es exactamente esta. Cuando dicen en qué se basaron para decir que está en sólido, líquido y gaseoso, saber previo. Cuando en esta decían por qué creen que existen dichas diferencias, saber previo. ¿No? Acá, cuando decía que pongan las razones por las que realizaron tal selección, saber previo. Se dan cuenta, siempre te preguntan lo mismo, de distintas formas, en distintas áreas, pero en esta se equivocaron, está bien, ya. eh, el principal enemigo que siempre van a tener en el examen, sobre todo siendo acá ustedes profesores para ascenso, son ustedes mismos y lo que saben. Ese va a ser su principal enemigo. Y contra eso se tienen que enfrentar. Bien, continuemos. Una más. Esta tiene un pequeño giro. No les voy a decir hasta que la leamos. ¿Verdad? 8:49, 8:52. Aquí hay una diferencia, dice. Para dar inicio a una sesión de aprendizaje sobre salud y la enfermedad, una docente plantea la siguiente pregunta a los estudiantes. ¿Qué significa estar saludable? A continuación se presentan las intervenciones de los estudiantes. ¿Cuál de ellas, y aquí estaba la distinción, no es un saber previo? Es casi solo un ejercicio de comprensión lectora, ¿no? Es saber comprender lo que se lee. Yo me he dado cuenta que algunas personas se enferman menos que otras, quizás sea porque se alimentan mejor, hacen deporte, tienen una vida tranquila, o sea, llevan una vida más saludable. Ese es un saber previo. Es lo que él cree que es ser saludable. Iván, es bien difícil que las personas estén saludables, porque pueden estar bien físicamente, pero tener problemas a su alrededor. Ese es un saber previo.
¿no? En cambio, Ana dice, acá en el texto dice que según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ese no es un saber previo. ¿Se dan cuenta? Ese sí es un puro ejercicio este, de comprensión lectora. Si comprendes lo que lees, la contestas correctamente. Si no comprendes lo que lees, ahí tienen dificultades. Una más, en la misma línea. 8:55, 8:58. Bien, nuevamente es el decidir cuál es la actividad, cuál es la actividad que genera saber previo, ¿no? Un docente se encuentra trabajando en una sesión de aprendizaje sobre los estados de agregación de la materia. ¿Cuál de las siguientes actividades sería más pertinente que aprender el docente para activar los saberes previos? Recuerden que el saber previo es como lo primero que debe ocurrir. A. Pedirles que identifiquen en el aula materiales que se encuentran en estado sólido, líquido y gaseoso. Luego preguntarles qué criterios se emplearon para clasificarlo. B. Presentarles un video sobre los estados de agregación de la materia. Luego anotar en la pizarra las ideas principales y hacer un resumen de dichas ideas. O C. Presentarles tarjetas desordenadas con los títulos de estado de agregación de la materia e imágenes de cada uno de estos estados. Luego pedirles que unan correctamente las tarjetas y la peguen en la pizarra. Igual, acá por ejemplo en esta nuevamente hay un buen distractor. La B no lo es, ¿no? Presentarles un video sobre estados de agregación de la materia, luego anotar las ideas principales y hacer un resumen, no son saberes previos que los estudiantes tenían. Y la B comparada con la C es mejor, presentarle tarjetas desordenadas, ¿no? Y decirles que cuál es sólido, líquido o gaseoso, que resuenan correctamente, podría ser un saber previo. Pero la pregunta dice más pertinente. Esto es tangencialmente saber previo. Pero miren la A. Pedirles que identifiquen en el aula materiales que se encuentran en estado sólido, líquido y gaseoso. Luego preguntarles qué criterios emplearon para clasificarle. Y ese qué criterios es el saber previo, ¿no? ¿Cómo lo ha sido acá? ¿No es cierto? ¿Cuáles fueron los criterios que utilizó? ¿Cómo lo fue aquí? ¿En qué se basa para decir que se encuentra en ese estado? ¿Cómo se fue aquí? ¿Por qué creen? ¿No es cierto? ¿Cómo lo fue aquí? Expongan las razones. Se dan cuenta, siempre va hacia el estudiante porque es su saber previo, lo que él sabe. Una más. 9:02, 9:05. Bien, otra vez, ¿no? Siempre, independientemente que fueran de inicial, primaria, secundaria o del área que fueran, cuando te digan activar o recuperar saberes previos, la idea central que les debe quedar, espero que quede de esta primera hora de conversación, es esa, de que es algo que ellos ya saben, ¿cierto? Y lo que yo trato es generar una actividad en la que evidencien eso que ellos ya saben, es lo que yo busco, es mi intención. Eso es lo que trato de hacer. Ahí es cuando yo estoy hablando de saber previo, cuando yo busco eh, recuperar, recoger lo que ellos ya saben. Entonces, cuando leo,
Yo lo tengo que ver de esa manera. Ahora, aquí es bien interesante, aprovechemos otro elemento. Una manera de identificarlo sería si la actividad está centrada en el estudiante, pero en todos está centrada en el estudiante. Solicitar a los estudiantes, solicitar a los estudiantes, solicitar a los estudiantes. Dicho en otras palabras, es tema de otro webinar, pero eh, son, todas ellas son actividades constructivistas. Entonces, en la naturaleza de la actividad no voy a detectar si está bien o está mal. Lo voy a hacer viendo cómo es la actividad. Porque en uno, si yo digo que el estudiante aplique un cuestionario de sus familiares que hayan migrado, luego pido a los estudiantes que respondan a partir de la información, es decir, a partir de la información del cuestionario. ¿Será ese un saber previo? Las siguientes preguntas: ¿en qué año emigraron sus padres y abuelos? ¿En qué ciudad se establecieron en el transcurso de sus vidas? ¿O será la B? Interpreten información acerca de las características demográficas de una ciudad. Luego Piero se tiene que responder a las siguientes preguntas: ¿cuál es su composición poblacional? ¿Dónde están los migrantes? ¿O será que desde su vida cotidiana mencionen evidencias de movilidad poblacional rural? Luego pide a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas: ¿por qué migran las personas a las ciudades? ¿Están preparadas las ciudades para recibir los migrantes? Y de las tres, la que trabaja más saber previo es la A, ¿no? Es la aplicar e interpretar es proceso. ¿Dónde está eso? ¿No? Ya no, no lo veo, pero ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la B ellos interpretaban información, que no era algo que ellos tenían. En la C aplicaban un cuestionario. En estos dos casos la información no estaba en ellos. En cambio, en la A dice desde su vida cotidiana. ¿Está? Una más. 9 y 7, 9 y 10. Bien, misma, misma lógica. Y si un docente se activa los los estudiantes acerca del concepto de justicia. Pero ellos les pide que conformen grupos, una vez agrupadas, les pide que realicen una dramatización sobre un caso de injusticia que conozcan. Después de que cada grupo ha representado su escena, la docente les pide que expliquen por qué consideran que el caso dramatiza de evidencia una injusticia. Tense cuenta que esta pregunta es distinta, porque acá lo que te están dando, te están dando la actividad. Esta es la actividad. Pero miren la pregunta: ¿por qué esta actividad es pertinente para activar saberes previos? Entonces te dicen a los demás, es decir, no solo te dicen que esta actividad, y como las otras sí puedes escoger o no que sea un saber previo. No, no, no. Acá te dicen que esta actividad es una actividad adecuada para recuperar saberes previos, para activar saberes previos. Pero te dicen por qué. Es una pregunta más profunda, porque están evaluando tu capacidad de poder identificar. Es un paso más. ¿Será porque la aplicación permite reconocer si los conocimientos que poseen los estudiantes son útiles o si no cuentan con conocimientos previos respecto al tema? ¿Porque la dramatización requiere que los estudiantes recurran a sus concepciones y experiencias personales y que las expliciten? ¿O porque la dramatización es una técnica que ayuda a captar la atención de los estudiantes y promueve su participación? Y acá me parece muy bien, es decir, no han caído en la trampa. ¿Por qué? Porque miren, si bien es cierto, la C era obviamente no. Captar la atención y promover participación, eso no tiene nada que ver con saber previo. La A podría haber sido porque tenía la mención a conocimientos previos, pero es en otro sentido. En cambio, la B sí lo dice correctamente, porque la dramatización requiere que los estudiantes recurran a sus concepciones y experiencias personales, es decir, lo que ellos tienen, y que lo hagan explícito. ¿Está? Muy bien. Ese es un saber previo. Una más. Por ahí vamos a hacer preguntas para pasar al siguiente tema. 9 y 14, 9 y 17. En esta es otra vez entender la actividad, ver la lógica de la actividad.
Un docente inicia la primera sesión de una unidad didáctica distribuyendo entre sus estudiantes fotografías de diversas danzas tradicionales del folclore peruano. Los estudiantes intercambian las imágenes entre sí. Cuando todos los estudiantes ya han visto todas las imágenes, el docente pega las fotografías en la pizarra y ya se pregunta a los estudiantes, ¿qué danzas peruanas pueden reconocer en las fotografías? ¿Dónde y para qué se bailan? ¿En qué contextos? ¿Qué tipo de música usan? ¿Cuáles son los principales pasos? ¿Qué simboliza el vestuario? Entre otras. El docente va anotando la información sobre cada danza debajo de la fotografía correspondiente según sus estudiantes. Y acá vuelve a una clásica. ¿Y esta actividad qué hace? Está buscando activar los saberes previos, está buscando que obtengan información, está buscando que reconozcan bien la vestimenta y otras manifestaciones. Ujú, muy bien, exacto. Si él les dice qué danzas peruanas pueden reconocer, dónde y para qué se baila, en qué contexto, qué tipo de música usan, cuáles son los principales pasos, qué simboliza el vestuario, está recuperando saberes previos. Muy bien. 3 minutos antes de entrar al conflicto cognitivo. Preguntas. Les leo. Así como han escrito, les leo 3 minutos de preguntas hasta las 9:22. Si no hay preguntas, entenderé que no se ha entendido nada. Espero que no sea así. O por lo menos indiquen que sí se ha entendido. Ya, muy bien, gracias. Ya, muy bien, gracias a ustedes. En cambio, hago la pregunta, pero no tengo otra forma de comunicarme con ustedes. Y uno podría continuar y podría cometer el error de, uy, no me han entendido nada. Ya, bien. Igual vamos a ir dando tiempo entonces. Buena pregunta. Idealmente, Edgar, ¿no? Idealmente, en realidad los procesos son siempre, solo que uno esquemáticamente le pone al principio, pero en algún momento tú podrías en una sesión requerir recuperar saberes previos en otro momento que no sea el inicio. En cualquier caso, podemos decir es que yo recupero saberes previos cuando quiero que mis estudiantes aprendan algo de manera significativa. Recuerden, la condición fuerte ahí es que sea de manera significativa. Está bien, buena pregunta. Conflicto cognitivo. Ya. Eh, si bien es cierto, no está basado exclusivamente en Piaget, porque la idea de conflicto cognitivo eh, o la idea piagetana es más de equilibrio y desequilibrio, usámoslo como punto de partida. En el video que vimos al principio, lo que mirábamos era que el ministerio nos dice que para desarrollar competencias, yo tengo que, luego de recuperar saberes previos, generar un conflicto cognitivo, ¿no? Porque las personas aprendemos cuando queremos resolver un problema, queremos hacer algo con lo que sabemos. Y este conflicto usualmente se va a generar producto del contraste, el enfrentamiento en el buen sentido de la palabra, entre lo que sé, la recuperación de los seres previos y la nueva información que me han presentado. Entonces, cuando se presenta eso, se genera el conflicto cognitivo, ¿no? Eso es lo que eso es lo que nos dice. ¿De dónde viene esta idea? Mira, Piaget hablaba del desequilibrio, es decir, que pasábamos en esas etapas en las cuales Piaget dividía el desarrollo cognitivo, eh, cuando pasábamos de una situación de desequilibrio a una situación de
equilibrio. Usemos eso para, para aclarar lo que estamos viendo. El desequilibrio o conflicto cognitivo surge cuando lo que yo sé, es decir, ese saber previo, por ejemplo, que yo he recuperado, eh, ya ese es otro elemento, Edgar. El error, ese es otro elemento muy del enfoque cognitivo. Ya. Entonces, el desequilibrio cognitivo surge cuando lo que yo sé, ¿no? Ya no coincide con lo que se va a aprender. Y eso, piagetanamente hablando, se genera un desequilibrio, un conflicto cognitivo. Y aprendemos, dirían los cognitivos, cuando resolvemos ese conflicto, ¿no? Metiéndonos un poquito, me disculpo, en teoría dura, eso se resuelve, según Piaget, por asimilación, cuando ajustamos la realidad externa a nuestra estructura cognitiva existente, o por acomodación, cuando cambiamos las estructuras internas para que se adecuen a la realidad. Suena bien complicado, pero es bien fácil, ¿no es cierto? Asimilación es cuando algo que yo sabía lo puedo seguir usando y me permite ajustar un nuevo reto. Ustedes manejando un nuevo celular, ¿no es cierto? Pongamos ese ejemplo, un nuevo celular. Como el celular anterior ya usaba Android, ya sabían activar el zoom, hacer sus descargas, tomar fotografías, eso que ustedes ya sabían, lo pueden aplicar a tu nuevo celular. Entonces, has aprendido a usarlo por asimilación. Pero recuerden, todos hemos pasado por ese momento, cuando aprendimos a usar, por lo menos yo, de mi generación, pasamos de los ladrillitos, los cubitos de Nokia que no tenían nada de smart, a estos nuevos teléfonos, no teníamos ningún referente anterior. Entonces ahí aprendimos por acomodación, es decir, modificamos nuestras estructuras cognitivas para alinearlas a la realidad. Ya, es medio profundo, pero esa es la idea de Piaget. Dicho más sencillo, si quieren, más entendible, hablamos de conflicto cognitivo cuando nos enfrentamos a un problema para el cual no tenemos los saberes para resolverlo, cuando tenemos que comprender algo o explicar algo y con lo que sabemos no nos basta, o cuando tenemos que hacer algo y lo que sabemos no es suficiente. Esos nos generan conflicto cognitivo en el mundo real, ¿no? Pónganse a pensar lo último que ustedes hayan aprendido. No sé, a manejar el Netflix, su celular, su computadora, algo. Lo han hecho por alguna de esas razones. La escuela es un ambiente artificial. Entonces lo que yo tengo que generar en la escuela es justo un escenario parecido. Ahí es donde entra la idea del conflicto cognitivo. Por eso generamos conflicto cognitivo, porque presumimos de que ese conflicto cognitivo hará que el estudiante quiera aprender. No es una seguridad, no es algo que estemos completamente convencidos de que así va a pasar. Es una hipótesis de trabajo, pero es una hipótesis con la que operamos. Esa es nuestra hipótesis. Y con eso trabajamos. Acá hay una lista de distintas actividades para desarrollar conflictos cognitivos. No sé si los colegas de Piaget les van a hacer llegar mi PPT. Yo lo voy a enviar para que se los haga llegar a ustedes si les interesa. Y vamos a ver en el tiempo que nos queda, ¿no? Vamos a ver en el tiempo que nos queda algunas preguntas al respecto. ¿Ya? Misma lógica, pero ahora hacia conflicto cognitivo. 3 minutos, son 9:27, 9:30. 3 minutos. Bien, apliquemos la misma lógica que teníamos con saberes previos, ¿no? Dice, como parte de una experiencia de aprendizaje, los estudiantes han elaborado ensayos respondiendo a la pregunta, ¿es importante que la escuela sea democrática?
Luego de que han entregado el ensayo, la docente les pide que en plenaria comenten qué dificultades tuvieron para elaborar el ensayo y cómo lo enfrentaron. En este contexto, un estudiante comenta lo siguiente: para mí lo más difícil fue la elaboración de los argumentos. Me costó porque, aunque había leído bastante, no sabía cómo usar toda esa información para sostener mi postura. Entonces me pregunté, ¿cómo puedo organizar esta información? Y recordé que la otra vez en otra área habíamos realizado un experimento científico, ¿no? Usando fichas de resumen, un experimento, usando fichas de resumen de las fuentes que consultábamos. Así me di cuenta de que hacer fichas podía ayudarme a organizar la información para hacer argumentos. Entonces acá el estudiante, una actividad metacon, ay, disculpen, algo pasó, yo mismo, un ratito, yo mismo fui culpable de eso. En esta actividad, tú te puedes dar cuenta que el estudiante describe metacognitivamente lo que ha hecho. Entonces, miren lo que te pregunta, te dice, ¿cuál de los siguientes procesos de aprendizaje no se evidencia? ¿Ya? ¿Cuál no lo vemos? ¿Ya? Eh, Generación de conflicto cognitivo sería que él se enfrentara a algo que no conoce. La transferencia sería algo que se aprendió en un contexto y lo llevó a otro. Y metacognición es que estaría reflexionando sobre lo que ha aprendido. ¿Cuál de esos no está? Conflicto cognitivo. Es el único que no está. Porque si ustedes se dan cuenta, él dice, "Pues me acordé que la otra vez en otra área habíamos realizado un experimento científico y que para sustentar, es decir, si hay transferencia, entonces, pero acá te decía lo que no hay. Toda la actividad es una actividad metacognitiva. Lo único que no aparece ahí es conflicto cognitivo. Entonces, esa es la que no había, digamos, ¿no? Una más. 9:33, 9:36. Bien, nuevamente acá es la misma lógica que hemos estado trabajando, dice, ¿no? Una docente desarrolló una sesión de aprendizaje en la que los estudiantes exponen sus ideas con respecto al significado de propuesta de valor. En ese contexto se presenta el siguiente diálogo. Hay un diálogo. Priscila dice, plantear una propuesta de valor implica elaborar un producto que nosotros sabemos hacer. Por ello, una vez que hayamos delimitado cuál será ese producto, entre lo que mejor sabemos hacer, formularemos nuestro modelo de negocio. La docente dice, ¿y has determinado cuál será tu público objetivo? ¿Qué pasaría si esa propuesta no le genera interés? Lo que propone realmente atenderá a un problema que el público objetivo desea resolver. Entonces la pregunta que te hacen es, ¿cuál es el propósito de la docente al formular estas preguntas? Cuando le dice, ¿y has determinado cuál será tu público objetivo? ¿Qué pasaría si esa propuesta no le genera interés? Cuando hace eso, ¿qué busca? Saberes previos, transferencia, conflicto cognitivo. Saberes previos sería recuperar lo que ya sabe. Transferencia sería aplicar, vimos acá, aplicar lo que aprendió en un contexto a otro contexto. Y conflicto cognitivo sería cuestionarla, enfrentarla a tareas o algo que no puede hacer todavía. Y obviamente ahí, perfectamente, está trabajando conflicto cognitivo, o la está retando para que ella pueda reflexionar. Muy bien. Una más. Esta tenía mi duda de colocar, ¿ya? Porque yo sé que lo de las matemáticas como que asusta. Mi primer grado es en física matemática. Pero olvídense la matemática. Mírenla desde el lado estrictamente pedagógico, lo que hemos estado haciendo. Y vamos a ver si,
lo pueden detectar. 3 minutos igual. 9:38, 9:41. Bien, no debería, la idea de que las selecciones es para que no se intimiden ante la matemática. Y entonces te recoge saberes de los estudiantes sobre la definición de números irracionales. En este contexto le pregunto lo siguiente: ¿qué son los números irracionales? Un estudiante responde: los irracionales son números que se expresan como raíces o como números con infinitas cifras decimales. Ante la respuesta, el docente busca generar un conflicto cognitivo, ¿no? Porque el estudiante ha dicho esto, quiere generarle un conflicto cognitivo. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente? Es decir, ¿cuál de estas degenera un conflicto cognitivo? Le dice, según tu definición, 4, 5, 3, 3 es un número irracional. ¿Has verificado si este número se puede expresar como fracción? Ese será un conflicto cognitivo. En, en relación a tu respuesta, 22 quintos es un número racional o irracional. Explica. Según lo que expresaste, raíz de 2 es un número irracional. ¿Por qué? Y si nos fijamos solamente en la actividad, es decir, en lo que, ay, disculpen, en lo que él está explicando, ahorita acá en esta nota no les había puesto la respuesta, ¿no? Ah, un momentito. Eh, Cuando le pide que explique, es cuando él está generándole un conflicto cognitivo, ¿no? Entonces, cuando él le dice, los irracionales son números que se expresan como raíces o números con infinitas cifras decimales, ¿no? Entonces aquí, cuando él le plantea la de acá, sí, sí, no está, sino que le está colocándole la respuesta. Ahora sí, ¿no? Ahí, por ejemplo, entonces, cuando le pide eso, le genera un conflicto cognitivo. No, no es la matemática, sino es la actividad que le pide. Por si acaso, y ya para terminar y dar un tiempo mm, para preguntas de ustedes, en la definición aparece esta idea de disonancia cognitiva, ¿ya? Y dice conflicto disonancia cognitiva, pero esos son términos diferentes, ¿no? Es decir, yo siempre creo que ese es un problema de traducción que tiene el ministerio, porque la disonancia cognitiva es otra actividad, es una actividad distinta. La disonancia cognitiva está asociada al concepto de Festinger. Cuando hablamos de una disonancia cognitiva, y el ministerio jamás evalúa eso, en este caso. Una disonancia cognitiva es cuando tú tienes dos ideas opuestas, ¿no? Pero las dos son correctas y tú tienes que decidir sobre una de ellas, ¿no? A mí me gusta siempre ilustrarlo con dos ejemplos, ¿no? Ah, no sé de dónde sean ustedes, no hemos conversado ese punto. Yo estoy en Lima y a veces puede pasar que en Lima se pone gris, hace frío, y todos sabemos, por lo menos ya los de las generaciones más recientes, que fumar es malo. Pero alguien puede salir, se pone melancólico, entre comillas, sale al parque, se pone con su celular a escuchar música y se fuma un cigarrito. Y dice, por esta vez, esa es una disonancia cognitiva. Él es consciente, él sabe, no es que ignore, él sabe que fumar está mal, pero establece una justificación. A eso se refiere Festinger cuando hablamos de disonancia cognitiva. No hay preguntas al respecto, ni serio no pregunta eso.
Un ejemplo más, personal, que siempre comento, ¿no? En la oficina de trabajo hay dos chicas, las asistentes, que siempre están haciendo la dieta, comiendo una zanahoria, una lechuguita, etcétera, según ellas para cuidarla. Pero cuando a fin de mes salimos a celebrar un cumpleaños, por una costumbre limeña, vamos a comer pollo a la brasa y ellas piden pollo a la brasa, ensalada, papas fritas, todo. Yo les digo, pues Claudia, Leonela, ¿por qué? Si ustedes siempre comen así, bien ligerito, la lechuguita y la zanahoria. No, me dice el señor Julio, por esta vez. Esa es una disonancia cognitiva, ¿no? Cuando enfrentas dos conceptos que tú sabes que son erróneos y en uno de ellos tu ego sufre menos. Te creas una justificación. De eso no hay preguntas, ¿no? Pero siempre me sigue insistiendo en eso de conflicto o disonancia cognitiva cuando son cosas diferentes, ¿no? Aquí, si buscan en Internet Café Singer pueden leer. Veamos, nos queda cuánto, 10 minutos. Algunas ideas centrales sobre la teoría sociocultural. La teoría sociocultural de Vygotsky, que es una de las bases del constructivismo, establece de que lo que aprendemos nosotros, el aprendizaje que construimos, está íntimamente ligado a nuestro contexto sociohistórico cultural. Dicho en otras palabras, o para decirlo de una manera más sencilla, yo hablo este castellano porque he nacido, vivido, crecido y trabajado gran parte de mi vida en Lima. Si hubiera vivido, crecido y trabajado, estudiado en Quitos, en Sullana o en Arequipa, hablaría un castellano distinto, ni mejor ni peor, distinto nada más, ¿no? Porque mi contexto hubiera sido otro, ¿no? Entonces, la teoría sociocultural dice eso, si lo que aprendemos está influido por el contexto. Otro elemento de la teoría sociocultural es este concepto de la zona de desarrollo próximo, que alimenta muchos de los elementos que tenemos como conceptos en el currículo. En esta idea de la zona de desarrollo próximo, lo que nos dice es que todos nos encontramos en nuestra zona de desarrollo real. No es una línea, es una zona, es decir, es lo que sabemos, pero también lo que podemos aprender con lo que sabemos. Por eso es una zona. Y que podemos llegar a nuestra zona de desarrollo potencial si se cumplen ciertas condiciones. Pero tú dirías, Julio, pero ¿cómo? Si te acabas de decir que zona de desarrollo real es la zona de lo que sabemos y lo que podemos aprender con lo que sabemos. ¿Cómo llegar a la zona de desarrollo potencial? Ah, ahí es donde Vygotsky introduce el concepto de la zona de desarrollo próximo y el concepto de mediador. Este mediador nos brinda herramientas para atravesar nuestra zona de desarrollo próximo y llegar a la zona de desarrollo real. Esas, esas herramientas tienen un nombre técnico, se llama andamiaje, que forma parte también de lo que el ministerio suele preguntar, ¿no? Entonces, ahí están esas dos ideas. Y el otro es el concepto de la metacognición. Con eso redondeamos. Aquí yo quiero que se entienda, el concepto de metacognición es mucho más grande, es mucho más complejo, creo que vamos a decir. Pero para efectos del examen, nos debe bastar recordar o tener claridad de que hablemos de metacognición cuando nos referimos a nuestra mente pensando acerca de cómo es que aprendió, ¿no? Reflexionando acerca del proceso de aprender. Y la reflexión sobre ese proceso de aprender puede ser fomentado por ustedes, los, este, los profesores, ¿no? ¿Cómo? Sin que sea una regla, formulando esas preguntas. Y ahí va a depender, ¿no es cierto? Si aquí hay profesores de inicial sería ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué dificultades has tenido para que te ha servido? Porque el niño de inicial de 5 o 4 años a lo sumo va a poderte decir las acciones que ha realizado. Si ya lidiamos con primaria o con secundaria, nos podemos referir a qué has aprendido, cómo lo has aprendido,
qué dificultades has tenido, ¿no? ¿Para qué te sirve lo que has aprendido? ¿En qué otras ocasiones puedes utilizar lo que has aprendido? Veamos una pregunta final para ilustrar eso que les estoy diciendo y que resume todo lo que estamos hablando. 9:51, 9:54, revisamos la pregunta y terminamos nuestra jornada. 3 minutos. Bien, cerremos el proceso haciendo una que justo como que abarca todo lo que estamos viendo, ¿no? Durante una experiencia de aprendizaje, los 74 horas están realizando traslaciones de figuras mediante el uso del geoplano. Olvídense la matemática, piensen en lo pedagógico. En este contexto, un estudiante comenta lo siguiente. Empecé formando un triángulo con una liga y quise saber si era posible construir la misma figura en diferentes partes del geoplano. Entonces, primero construí la misma figura 5 unidades hacia arriba y funcionó. Después, desde esa ubicación, volví a construir esa misma figura, 2 unidades a la derecha, y noté que si agregaba una unidad más me salía del espacio del geoplano. Finalmente, conté 4 unidades hacia abajo y noté que también podía construir esa misma figura. ¿Qué proceso de aprendizaje? ¿Qué proceso de aprendizaje se evidencia principalmente en el comentario del estudiante? Es decir, esto que está haciendo él está teniendo un conflicto cognitivo, está haciendo una metacognición o está haciendo una transferencia. ¿Mm? Aquí, en este caso, está haciendo una metacognición porque está reflexionando acerca de cómo aprendió algo. Bueno, que la metacognición es qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido, qué dificultades ha tenido, para qué le sirve. No necesariamente todas esas preguntas, pero algunas de ellas. Y ahí está. Con eso llegamos al final. Tenemos 5 minutos para ver si hay alguna pregunta, duda, consulta de parte de ustedes. La idea de los colegas de Piaget era justo esto, ¿no? Que tuviéramos un seminario, como ellos le llaman, respecto a lo que es las teorías de aprendizaje. Entonces ahí hemos visto cómo estas son evaluadas, cómo estas sirven para evaluar, sirven para que sean evaluadas en la recuperación de saberes previos, en la generación de conflicto cognitivo y cómo todo el otro aparato de la teoría sociocultural de Vygotsky, voy a poner esta como lámina final para que ustedes lo recuerden, ¿no? Cómo estas se ven. En el examen va a haber matices, pero yo creo que si ustedes se fortalecen, manejan adecuadamente la teoría, lo pueden contestar y de esa manera son evaluados. Les doy a ver, nos quedan unos minutitos, 9:57, 1 minuto y medio, eh, para que me comenten si todo ha quedado claro, si hay alguna duda que ustedes quisieran que yo les aclare, con gusto. Y a las 10, como había sido mi compromiso con los colegas de Piaget, culminamos. Es que les leo aquí en el chat. Gracias, Juan. Bueno, si todo está claro, me congratulo por ello. Gracias. ¿Alguna duda, consulta que ustedes más tengan? Nada. Entonces, si todo ha estado claro, muchas, muchas gracias. Espero que haya sido un tiempo que les sea útil para ustedes. Yo les permito, exactamente, gracias Edgar. Claro, es decir, esa es la idea central, ¿no? De lo que vamos a querer expresar, esto que está aquí. Las teorías nos permiten generar hipótesis de trabajo. Esas hipótesis de trabajo son nuestra planificación, que a veces son tan mal entendidas, ¿no? Yo ya he escuchado ya y yo lo veo que ya es a nivel de pose. Ah, que se pasa mucho tiempo planificando. Por supuesto que tienes que pasar tiempo planificando, porque como dice Edgar,
tienes que entender tu práctica pedagógica, no puedes entrar al salón. Yo no entro aquí y los colegas de PM me dicen, habla de teoría de aprendizaje y me pongo a decir, a ver, ¿qué les digo? ¿No? O me pongo a contar mi historia, un chiste, una anécdota, ¿no? Tengo que planificar, tengo 2 horas, vamos a hacer tantas preguntas, ¿qué pasa si preguntan esto, preguntan otro? Es decir, tiene que haber una planificación sustentada en teoría. Eso es básicamente lo que hemos trabajado. Bien, colegas, ahora sí. Yo les agradezco el tiempo. Yo voy a enviar este PPT. Yo no sé si los colegas de Piaget decidirán compartirlo. Por mí no hay ningún problema. Yo lo autorizo para que ustedes puedan hacer un repaso de lo que hemos conversado. Muchas gracias y espero que en algún momento nos volvamos a encontrar. Gracias por su tiempo y su participación. Muy buenas noches.